En este vídeo voy a mostraros de una manera muy visual lo que ocurre con las monedas fiat y lo que ocurre con la plata. Las monedas fiat son aquellas que no están respaldadas por oro ni por plata. Existen por decreto de la autoridad gubernamental o monetaria. Con una moneda fiat no podemos ir al Banco Central y pedir que nos la cambien por el oro o la plata correspondiente, como sí ocurre con las monedas respaldadas por oro o plata. Actualmente, desde que se abandonó el patrón oro, todas las monedas son fiat, todas. Su único respaldo es la confianza en el emisor. Y todas las monedas fiat acaban a lo largo de la historia, de una forma o de otra, llegando a su valor intrínseco, cero o cercano a cero. En la imagen podemos ver la evolución de 5 pesetas españolas a lo largo de la historia, en moneda y en billete. No son todas las que ha habido, por supuesto, es solo un ejemplo significativo. La peseta fue la moneda de curso legal en España desde el 19 de octubre de 1868 hasta la introducción del euro. Aquí podemos ver 5 pesetas de plata de Amadeo I del año 1871. Estas monedas comenzaron con el periodo del gobierno provisional, en 1869, y siguieron durante el reinado de Amadeo I con los Borbones Alfonso XII y Alfonso XIII. Por su tamaño y peso se las conoció popularmente como duros. Todos los duros de plata, independientemente de su emisión, tienen la característica de mantener el mismo tamaño y peso, concretamente 25 gramos de plata de ley 900. En la moneda se indica ley 900 milésimas, 40 kilos en piezas. Por tanto, 40 de estas monedas eran 1 kilo de plata de ley 900 milésimas. En los años 20 hay otros billetes que no he puesto en la imagen, pues los que tengo son de 25 o de 100 pesetas, pero no he encontrado ninguno de 5, y llevaban grabada la leyenda: el Banco de España pagará al portador la cantidad de 5 pesetas. Lo que significa que esos billetes no eran moneda en sí mismo, la moneda era la plata guardada en el Banco de España. Pasamos al primer billete. Fue emitido por el gobierno de la Segunda República en 1935, pero comenzó a circular ya durante la Guerra Civil. La peculiaridad de este billete es que indica que es un certificado de plata por valor de 5 pesetas. El decreto de creación de estos certificados dice que se hace para emitir papel en sustitución de las monedas de plata, los duros que vimos anteriormente. En lugar de fundir los viejos duros de plata y emitir monedas de plata con los símbolos republicanos, lo que hacen es mantener los duros en el Banco de España y entregar un certificado, en papel. No es dinero fiat, puesto que oficialmente está respaldado por la plata del Banco de España. Termina la Guerra Civil con el triunfo del bando franquista, y uno de los primeros decretos es la anulación del dinero republicano. No es un asunto menor, puesto que se anula el dinero legalmente emitido por un Estado, y en algunos casos certificados respaldados por plata como este que acabamos de ver, y se emite moneda exclusivamente fiat, lo que significa que el Banco de España ya no garantiza tu moneda con la plata de sus bóvedas. Aquí vemos un billete de 5 pesetas de 1954, en el que no hay leyenda del Banco de España pagará ni certificado de plata, simplemente 5 pesetas de curso legal. Estas son 5 pesetas de Juan Carlos I de 1978. Estas monedas, con distintos diseños, estuvieron en circulación hasta la llegada del euro. El metal, por supuesto, ya no es plata, es cuproníquel. Una vez que hemos visto estas monedas, vamos a imaginar que alguien ha guardado durante años en un cajón una moneda de plata de 5 pesetas y un billete de papel de 5 pesetas. ¿Cuál es el valor de cada una de ellas a día de hoy? Si hoy vamos al Banco de España con el billete de 5 pesetas de 1954 para cambiarlo por euros, nos van a dar 3 céntimos de euro. El cambio oficial es de 1 euro igual 166,386 pesetas. Así que a cambio de nuestras 5 pesetas nos llevaremos 3 míseros céntimos de euro. Hemos perdido prácticamente todo el valor de compra que tenían esas 5 pesetas en 1954, que no era poco. Las 5 pesetas de Amadeo I, las posteriores de Alfonso XII o de Alfonso XIII o las anteriores del gobierno provisional, siguen teniendo un valor facial de 5 pesetas, al igual que el billete. Pero aquí su valor intrínseco no es cero como el papel en el que está impreso el billete. Su valor real es la plata que contiene. Concretamente, 25 gramos de plata de ley 900. Por tanto, 22,5 gramos de plata pura. Al precio al que está hoy la plata, sin tener en cuenta ningún valor numismático de una moneda, el valor de una de estas monedas, por la plata que contiene, es de prácticamente 16 euros. 16 euros son 2.662 pesetas. Gracias a la plata, la moneda ha multiplicado su valor por 532. Esto es España. Hemos pasado por monarquías, repúblicas, dictaduras,
Pero da igual el país o el sistema monetario que elijas, da igual que haya sido estable o inestable, el valor del dinero fiat siempre va perdiendo valor cada año. Puedes tomar un dólar en papel y un dólar de plata. Compara el poder de compra de un dólar hace 50 años y el poder de compra de un dólar hoy. Un dólar de plata sigue teniendo un valor intrínseco de 20 dólares a día de hoy. Una regla muy clara es que si el oro o la plata no lo tienes en tu poder, en realidad no tienes oro ni plata. Un certificado de plata es un certificado hasta que el emisor diga que deja de serlo, como el certificado de plata de la República, que dejó de ser válido por un decreto de Franco. Puede parecer un caso extremo, porque hubo por el medio una guerra, pero no hacen falta guerras. Según lo establecido en los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944, cada 35 dólares emitidos por Estados Unidos tenían que estar respaldados por una onza de oro. Desde 1944, 35 dólares fue el cambio fijo que tuvo la onza de oro. Los bancos centrales no necesitaban guardar oro, podían atesorar dólares porque los dólares eran convertibles. Por cada 35 dólares, Estados Unidos estaba obligado a entregar una onza de oro si así se pedía. Lógicamente entre estados, no con particulares, convirtiéndose así el dólar en moneda de reserva mundial al ser realmente un certificado de oro. El 15 de agosto de 1971, Nixon da por terminada la convertibilidad de forma temporal entre comillas, una temporalidad que dura casi 50 años. Hoy ningún gobierno emite certificados de plata o de oro, pero lo mismo se puede aplicar a instrumentos financieros para invertir en oro o plata, ETFs, certificados de depósitos bancarios, fondos de inversión, etc. Todo está bien hasta que deja de estarlo. Nunca olvides la regla de oro. Si no está en tus manos, no lo tienes. Y por último, una vez visto todo esto. Aquí tenemos 25 euros, en billetes. Con estos 25 euros se puede comprar hoy una onza de plata, como este Maple Leaf de Canadá. Imagínate que guardas en un cajón 25 euros y en otro cajón una onza de plata. ¿Qué crees que pasará dentro de 20 o 30 años? En 30 años, con un 3% de inflación anual, habrían perdido prácticamente todo su poder adquisitivo. 30 euros no servirían para nada en el mundo real, como hoy los 3 céntimos de euro. La plata y el oro fluctúan frente al dinero fiat. Puede subir y bajar su valor frente al dólar, el euro o cualquier moneda, pero a largo plazo ya sabemos cómo acaba el valor del dinero fiat. Estoy seguro que dentro de 20 años una onza de plata seguirá teniendo un poder de compra importante. ¿Y tú? ¿Prefieres ahorrar en dinero fiat o en plata? Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que le des un like, por supuesto que te suscribas y que me dejes todos los comentarios que desees. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.